¿Qué tal, amigos? Desde la butaca nos encontramos dentro del Centro Cultural La Pérgola con Alfredo Silva. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, bien, nuevamente aquí andamos echando la vuelta, agradeciendo tu invitación y pues para contar algunas historias, ¿verdad? Que traemos por ahí muy ad hoc a A las las épocas, ¿verdad? A fechas. las fechas, ya sea del Halloween, ¿verdad? O puede ser, o Día de Muertos. Fíjate, y nos encontramos aquí con dos personajes dentro de la lucha libre, que es el difunto, alusive a Difunto, los sí. difuntos muertos, Exacto. y a la bestia, que las historias de lobos De terror, de ¿verdad? terror, ¿no? Ahora no me traje al bebé lobo para No, ese sí ponerle. daba mucho miedo, ¿no? La Sí. verdad. Y pues dentro de las pláticas que tuvimos ese día, fuera, como se dice, tras bambalinas, me quedó esa chispita o esa inquietud de decir, ¿y por qué no grabamos algo de Exacto, historias muchas historias, que ¿verdad? nos han contado, que hemos vivido? Y la verdad me gustaría que empezaras con una de ellas. Ay, caray, bueno, para ir abriendo, ahorita me traje algunas figuras ad hoc a las fechas. Bueno, el Indiana Jones no tiene nada que ver con el terror, pero es el tipo de figura que yo colecciono y teniendo ese tipo de figuras me gustan mucho los G.I. Joe. Había un G.I. Joe que yo tuve que lo conseguí pues intercambiando cosas. Me lo pasaron, pero desde que me lo recibí, yo sentí una vibra extraña con esa figura. La figura, de hecho, la cara era de látex, porque tenía un botón en el abdomen, igual que este. Por eso me lo traje, para ilustrar un poquito. No sé si se alcance a ver, pero repite frases de la película y se le mueve el mentón, porque es de látex. Bueno, así era el G.I. Joe que yo adquirí. Ese G.I. Joe pues lo tenía ahí, le completé los accesorios porque lo conseguí incompleto. Me gustaba mucho, la verdad. Pero sí tenía una vibra extraña. Y cuando yo tenía las cajas donde tengo las figuras, en cierta ocasión estaba haciendo frío, estaba nublado y escuchaba yo hablar así a lo lejos. Y yo decía, los vecinos están viendo alguna película de guerra, porque decía frases así de que vamos a atraparlo, pero en inglés, ¿verdad? Perdón, total que hasta que me levanto por una pintura donde volteo, oigo el sonidito y dije, es en la caja donde se oye. Y empecé a checar y era la figura que estaba hablando. No, nunca supe por qué. Yo lo adjudiqué en ese tiempo, dije, agarró humedad, algún falso contacto. Pero la verdad es que hace falta planarle el abdomen para que hable. Y sobre todo que como que va junto, sincronizado con la quijada, ¿verdad? Se tiene que mover para que el sonido se escuche. Y en esa ocasión no, empezó a hablar solo y después me pasaba que en la noche también se escuchaba. Y mi esposa decía, oye, como que están viendo una película. Nunca le quise decir, dije, no, ¿para qué la voy a asustar? Pero yo sí estaba consciente de que era la figura que hablaba. Dije, pero nunca le di una explicación. Y no, total que pasa el tiempo y salió un valiente ahí que la vio, le gustó y dije, no, mejor la ve. Pero, ¿tú piensas o sientes que en ocasiones hay gente que te regala las cosas por algo? No por maldad tal vez, pero a lo mejor para deshacerse de ellas. No, no necesariamente, pero sí hay gente que me dice, así como me comentaste ahorita del lobito, que me dijiste, ese me daba miedo. Hay gente que sí me dice, esa figura me da miedo. Y ¿la quieres? Y yo, pues dámela. Y tengo varias figuras así que las guardo porque me las van regalando. O muchas veces, no, esa perteneció a mi papá, por decir, ¿verdad? Y que ya falleció. Y la veo y me acuerdo a mi papá. Y me las regalan. Bueno, pues bienvenidas, ¿verdad? De ahí las tengo en mi colección. Pero sí, yo pienso que cada cosa, pero en este caso los juguetes como que sí guardan la intención de la gente, ¿verdad? Al menos yo siento que los juguetes son un medio de diversión, o sea, a la gente le provocan una alegría, ¿verdad? No siento yo que haya maldad en un juguete, ¿verdad? Simplemente a veces son cosas que pues suceden, ¿verdad? Pasan. Un amigo me comentaba en una ocasión, porque le comenté eso al soldado,
y de otras figuras que de repente se me cambiaban de lugar. Dice, fue una creencia muy de él, dice, donde hay esotéricos, ¿verdad? Que dice que si tú tienes una figura con forma humana, dice, un espíritu no sabe si es una persona o es un juguete, un espíritu va y se posesiona de ese. Y yo decía, me suena muy fantasioso, pero bueno, pues su creencia, ¿verdad? Y me decía, porque le decía yo, es que le puse una laca a la figura que estoy haciendo y la dejé toda la noche para que se secara y nunca se secó. Y me dice, no ando haciendo eso porque hasta me dijo la hora, dice, a las 3 de la mañana salen los espíritus y se posesionan de las cosas. Dice, es más, si tú dejas un suéter, ese suéter puede estar poseído. Y yo, se me hizo demasiado. Sí, dije yo, se me hizo algo muy fantasioso, ¿verdad? Porque no somos nosotros tan clavados en eso, pero pues sí hay ciertas cosas que de repente dicen, pues hay algo, ¿verdad? Mejor dudar que dejarlo así. ¿Para qué andamos indagando, verdad? Ya sé. Sí. ¿Para ti existe el bien y existe el mal? Exactamente, ahí el bien y el mal, y no necesariamente la gente tiene que estar muerta. Hay gente viva que de repente trae una vibra bien extraña. No sé si te ha pasado cuando pasas por un lugar donde sabe uno que se hacen limpias y cosas, pues se siente una vibra extraña, ¿verdad? Porque ahí recogen pues la vibra de toda la gente, ¿verdad? A mí me pasaba cuando iba yo a conseguir cómics al Mercado Juárez. En cada esquina hay una Santa Muerte. Sí, exacto. Y todo eso trae una intención, ¿verdad? Que no es tan sana, ¿verdad? Y en esos casos yo pienso que sí. Igual cuando la gente que dice, ese machete perteneció a mi abuelo, ya estaba en la familia por generaciones. Y no, mi abuelo lo cuidaba. Pues ese objeto trae algo de la persona, ¿verdad? Siento yo. En ese caso sí lo siento así. Mira, te voy a contar una historia que yo la titulé Amigos por Siempre. Mi hermano, él anteriormente traía motocicleta. Le encantaban las motocicletas y él le encantaba viajar a Saltillo, a Los Cabos, a León. Y dentro de las amistades existían dos personas muy allegadas a él. Emanuel, que era una persona muy bromista, muy alegre, siempre con chamarra de protección, botas, casco, y regañaba a todo el mundo. Le decía a mi madre que en paz descanse. Su hijo no se puso el casco. Oye, su hijo andaba en la moto tomado, cuídelo. Él se dedicaba a eso, a cuidar mucho a la gente. Y Fernie, que era el que cuidaba a todos, era el último que salía de la caravana para que no se quedara nadie atrás. Y mi hermano, junto a todos los motoclubs y todo eso. Entonces se viene la cadenita de desgracias. Íbamos a las concentraciones y en cada concentración fallecieron dos, venían a alta velocidad y las pescó una rama del árbol y los decapitó. ¿Te imaginas a 200 kilómetros por hora? Pues las ramas se convertían en cuchillas. Sí. Entonces mi hermano en ese tiempo sufre que lo impacta una persona que iba saliendo de la presa de la Boca, una señora mayor, no lo ve, lo impacta, él termina el del de alta, su pareja en ese tiempo termina el del de baja. Dice él que cuando levanta la cabeza nomás sintió una camioneta que lo estaba banderando para protegerlo. Pues bueno, bendito Dios, de ahí no pasó. Emanuel, él hacía ejercicio, muchísimo ejercicio, y que 15 días antes empezó a pagar que el 15 años de la niña, que las mensualidades del gimnasio, todo como que se estaba preparando para partir. Muy joven él. Él agarra la motocicleta, raro en él, no traía casco. Raro en él, nomás dijo voy a la esquina. Y ahí por Sendero Lincoln, que hoy es Patio Lincoln, baja una avenida, se encuentra un bache y la moto da la vuelta hacia el frente y él nunca soltó la moto y queda en coma. Lo inducen a la coma para saber cómo ayudarlo, traía muy inflamado el cerebro. Me llega la noticia, le llega a mi hermano y la siguiente noche
que voy soñando a San Judas Tadeo. De esos que los sueñas y los tienes aquí. Sí. ¿Qué hice? Despierto, no sé si te ha tocado, te quedas 2-3 minutos y te vuelves a dormir para que el sueño desaparezca o ahí quede. Volví a aparecer San Judas. Ah, caray. Ya me gana el cansancio y me dice mi hermano, ¿cómo es? Me van a hacer el jueves la misa en San Judas Tadeo. Mira. Dije, una señal. Pues fui. Ya era muy devoto a ellos. Fuimos, todo bien. Y luego en ese tiempo yo vendí mi carro. Del trabajo a la casa de mis papás donde vivía hacía 20 o 30 minutos. En esa vez me dijeron, ¿te doy ray? No, me quiero ir caminando. Para despejarme, para lo que tú quieras, porque traía ese cargo de mi amistad. Pues no crees que paso por María Madre y algo me hace regresar. Y que veo al Sagrado Corazón en el frente y era una misa de sanación, donde sacan al Santísimo, que dura 1 hora y media o 2, y siempre el Sagrado Corazón estaba hasta atrás. En ese momento no me cayó el 20, pero bueno. Llega el Santísimo ante mí y yo le pido una cosa, que cure a mi amigo Emanuel siempre y cuando estuviera bien, no en estado vegetal, y que si no se lo llevara en el caso que iba a quedar mal, a lo mejor egoísmo o lo que tú quieras. Y ahí quedó, me fui tranquilo a la casa, a los 2-3 días le dicen a mi hermano, no hubo más, lo tuvieron que desconectar, no evolucionó, perfecto. Tránsito le había quitado la motocicleta a él y le había puesto multas. No le podían entregar su motocicleta a su pareja. Se llega a las televisoras, hacen el documental y Tránsito desapareció las multas y le dijo, aquí está su motocicleta, le prestó 2 camiones y varias motos para abanderar el cortejo. Pues ya llegamos, eran más de 300 motocicletas en el camino. Ya llegamos al panteón, la persona ahora entra, Ferni, da las palabras de despedida de su amigo y lleva música. Hasta ahí todo bien. Llega el momento que nos permiten, y esto es algo malo que tienes que hacer, o que no debes de hacer, mejor dicho, tomamos bebidas alcohólicas en el panteón. Como no estábamos haciendo borlote, estábamos arriba de un carro, yo me le quedo viendo hacia un costado y ahí va unos amigos y su pareja era vidente y me dice, ¿qué estás viendo? Dije, no sé, pero dice, entonces ¿quieres caminar? Dije, sí, quiero caminar. ¿Para dónde? Dije, no sé. Dice, no te apures, vamos a caminar tú y yo. Y agarré a caminar y llego a un cruce y me paro en seco. Y me dice, ¿qué ves? Y vi una persona corriendo, una sombra de una niña, y se cruza hacia otro lado. Caray. Y luego me dice, ahorita regresamos al cruce, vamos a ver a dónde corrió esa persona que vistes. ¿Cómo se enteró que vi a alguien? ¿Que viste algo? Sí. Pues ya llegamos a una tumba, damos a la esquina, 1 o 2 tumbas, estaba ahí una mujer, o un hombre, no recuerdo. Y me dijo, vamos a rezarle un Padre Nuestro, una Ave María y pedir que suba al cielo. No encontraba lógica, pero en ese momento mi dolor de haber perdido una amistad. Claro. Yo dije, no, pues está bien, no pasa nada. Empezamos a rezar. Alfredo, no te miento, se hicieron unas alas alrededor del nombre. Si aquí está el nombre, alrededor se hicieron unas alas blancas. Fíjate. Sentí una paz y dijo, ahora vamos a regresar en el cruce donde tú te paraste. Alguien más quiere tu ayuda. Regresamos, rezamos y se hicieron otra vez unas alas muy bonitas. En eso yo me quedo pensando, cierro los ojos, volteo hacia acá, no me vas a creer. Vi al Sagrado Corazón con una mujer, le agarró la frente en medio de 2 árboles bien bonitos. Mira. Estaban rezando. Y yo dije, el Sagrado Corazón es que me protege a mí. Es el que vi en la iglesia. Entonces, pues ya nos retiramos, ya me voy muy tranquilo. Ya fuimos a cenar a casa de mis papás, las amistades y todo. Y con el tiempo hay un viaje a Parras, Coahuila de la Fuente. Se van todos, va mi hermano se regresa temprano ese día.
Fernie salió primero que todos porque tenía un compromiso en Monterrey. Sale una persona tomada, choca con él y lo mata. Ay, caray. Y que él prestaba mucho su moto. Entonces, ¿sabes qué? Acaba de fallecer Fernie. No puede ser posible. A lo mejor alguien le prestó la moto, no sabemos. Entonces decía, se fue Fernie, se fue Manuel. Eran 3 las amistades. Ujú. Ya hacen el funeral y todo. Y el papá de Fernie dice, mi hijo llegó a la casa cuando le llegan las cenizas. Mi hermano no quiso ir, dijo, no puedo. Me siento muy mal, no puedo. ¿Qué se me viene a la mente, Alfredo? A la semana decir, quiero hablar con Emanuel. Ujú. A mí no me gustan los panteones porque me impactan lo que vienen siendo las imágenes religiosas. Ujú. Cristo sufriendo, la Virgen sufriendo, muchos están sufriendo de los santos, ¿no? El Sagrado Corazón siempre me ha impactado. Que voy al panteón y no encontraba la tumba de Emanuel. Y que se me ocurre decir, Emanuel, ¿dónde estás? Quiero hablar contigo seriamente, pero no te encuentro. Escuché una sonrisa, pero esa sonrisa no de espanto, esa sonrisa amable, como de que, ay, canijo, ¿cómo no me vas a encontrar? Ujú. No me espanté, di la vuelta y estaba del otro lado. En la hilera anterior estaba la gorra de Manuel y ya le pedí de favor que hablara ante Dios, que cuidara mucho a mi hermano. Que no era su momento, no era su tiempo, y que me saludara a Fernie, que son amistades que yo los tenía desde la iglesia cuando ella era niño. Fíjate. Sí. O sea, ¿cómo? Y no te miento, he ido a varias partes y me encuentro el Sagrado Corazón. A lo mejor es quien me está cuidando, es mi santo, ¿no? Sí. Entonces, una bonita historia con diferentes tonos, ¿no? Por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas y pues que no hay que olvidarnos, como hay una frase muy trillada, pero tiene toda la razón, que dices, Dios, tal vez me olvide yo de ti, pero tú no te olvides de mí, ¿verdad? Y Dios nunca se olvida de nosotros. Yo no soy muy apegado a la iglesia, sí creo mucho en Dios y tengo mucha fe. Mi papá falleció hace ya tiempo, él tenía un tumor cerebral. Y me acuerdo cuando lo iban a operar, tengo un hermano que es más chico que yo y en ese tiempo pues andaba de rockero. Ahorita que mencionas el Sagrado Corazón me acordé. Mi hermano era bien irreverente, bien que él era anti-iglesia totalmente y criticaba a la gente y hablaba mal de los testigos de Jehová, de los católicos, de los cristianos, de todos. Y con decirte que una vez estábamos allí ensayando y él tocaba la guitarra y estaba tocando con la guitarra y va una señora y le toca ahí y le baja, porque hasta eso sí es amable mi hermano. Le baja la guitarra, le dice, ¿qué pasó, señora? Le dice, hijo, no toques esa música es del diablo. Y él se ríe y empieza a tocar y le empieza a subir a la guitarra y le dice, y luego le baja y le dice, señora, yo soy el diablo. Y la señora se fue persinándose y él riéndose, ¿verdad? Pues decía yo, pues es bien irreverente, ¿verdad? Oye, pues cuando pasa lo de mi papá, que lo iban a operar, le iban a extirpar el tumor, mi papá estaba muy nervioso y a mí me tocaba el cambio de guardia, lo estábamos ahí cuidando, llego y ya ves que te sacan y hasta que entre la otra persona, no, sabes, empezó a llover bien fuerte y me tuve que quedar y ahí se quedó mi hermano y dijo, no, pásale como quiera, me pasaron, ahí estuve. Y estaba yo platicando con mi papá, le digo, papá, no te pongas nervioso, mira, es una operación, pues hay que pedirle a Dios que guíe las manos de los doctores. Y sí, pero puedo quedar inválido, a lo mejor quedo tonto, decía mi papá. Le digo, no, papá, hay que pedirle a Dios, pues tú eres el que tiene más fe de la familia. Le digo, me extraña que estés tan nervioso y estaba mi hermano ahí recargado y estaba muy tranquilo. Y yo volteé y lo veía con toda la tranquilidad y dice, papá, te pongas nervioso. Y le dice a mi papá, sí, ¿y quién me va a dar esa calma? Tú. Dice, tú eres bien grosero, bien irreverente. Dice, papá, hay que tener fe en Dios. Dice, la persona que nos ha inculcado esa fe, dice, aunque yo no lo diga, dice, pero tengo fe. Dice, eres tú. Dice, aparte mira quién te está cuidando. Y nos fijamos en la pared de la cabecera de la cama, se empezó a entrar humedad. Digo, la humedad se nota a los días, a las semanas, cuando ya se empieza a secar todo. Y esa vez estaba el aguacero a todo lo que daba, hoy se hizo una mancha.
Pero no te miento, era la imagen del Sagrado Corazón. Por eso me acordé, porque tú veías pues las manos y veías la imagen del corazón y veías el pelo de Jesucristo, ¿verdad? Y estaba la imagen ahí y yo la vi y dentro de mi mente comencé a pensar, dije, ¿y quién está diciendo las cosas? El que menos esperaba, ¿no? El menos esperábamos, y fue lo que le dio fortaleza a mi papá. Dice, mira, el hecho de que tú me lo digas, dice, me lo puede haber dicho tu hermano, dice, pero, y no hubiera significado lo mismo para mí, pero el hecho de que tú me lo digas, dice, me da toda esa tranquilidad. Y se quedó muy tranquilo. Fue una operación difícil. Nos decían que iba a tardar un día en despertar. Salió hablando del quirófano. El doctor salió bien fastidiado, porque dice que estaba hablando cuando lo estaban operando, que se puso a contarles una película. Curioso. Nos decían que iba a tardar un año en mover un poco las manos, la mano derecha y la pierna derecha. Mi papá el siguiente día ya estaba de pie y y se agarraba así de las cosas y mira, y se hacía sentadillas según él, ¿verdad? Pero, y digo, pues es que era la fe que él tenía una fe muy grande. Después de la operación, te digo que a las semanas ya andaba caminando. Le hicieron una invitación a una misa de sanación en la Monumental Monterrey, de un grupo de la iglesia, de los carismáticos, creo que les llaman. Y decía él, mi papá, que cuando él sintió toda la oración de la gente, por eso él me hablaba mucho del poder de la oración. Dice, porque es tu comunicación directa con Dios. Decía, oye, el hecho de sentir que todos estaban orando por mí, dice, yo me sentí como lleno de energía. Dice, me emocioné tanto que me subí y bailé. Y claro, no podía doblar la pierna, pero dice, no, me puse a bailar ahí, dice, y luego les hice una promesa que al siguiente encuentro yo iba a ir caminando. Y nosotros, ¿por qué me prometes cosas así? Pero era su fe. Uh-huh. Nosotros vivíamos en la Colonia Independencia. ¿Te imaginas para caminar hasta la Monumental? y él con bueno, era bajadita la ventaja. Bueno, pero para ir con el bastón. Y dijimos, bueno, pues es la fe de mi papá, ¿por qué no? Y lo felicitamos y todo, y nos dio mucho gusto que se sintiera mejor. Oye, pues se llega la fecha del siguiente encuentro y resulta que les quitaron el permiso. Y estaba recién inaugurada la Arena Solidaridad, que ahora es José Sulaimán, ¿verdad? Oye, pues las cambian ahí, nos quedaba la vuelta de la casa. Y cumplió su promesa, se fue caminando. Fíjate que Diosito le acomodó las cosas para que no fallara en su promesa. Mira, así como tú dices, yo soy católico, pero no apegado a la iglesia. Uh-huh. Si yo voy a hablar con Dios, no va a ser en la iglesia, va a ser antes de dormir para darle las gracias por el día y al siguiente día las gracias por darme la oportunidad de un día más. Yo creo que hay que predicar con el ejemplo, no tanto con el texto o con las palabras, ¿no? Sí, sino dar el ejemplo. Que a veces no es ninguna crítica ni mucho menos, pero la Biblia a veces suena medio confusa para la mayoría de la gente, ¿verdad? Y cada quien le da la interpretación que quiere. Y yo creo que cuando ya tienes el desglose de la gente que se dedica a estudiar la Biblia y tú haces tu propio juicio y estás actuando dentro de lo que es el bien, pues adelante, ¿verdad? No es necesario que te apegues tanto a las enseñanzas de una religión, porque religiones hay muchas y que llevan el mismo texto que es la uh-huh. Biblia, ¿verdad? Simplemente, como dices tú, predicar con el ejemplo. Fíjate, ¿verdad? Otra historia, digo, a mí me pasaron muchas cosas en sueño, que en una ocasión yo de niño, bueno, ya como los 20 años, soñé a la Virgen de San Juan de los Lagos, que me impactó porque tiene su túnica, la azul, amplia, uh-huh. ¿no? Y yo me acuerdo que me soñé que iba la Virgen y yo iba del otro lado como en un cerro. Ajá. Yo quería llegar primero para no encontrármela. Quería llegar e irme, pero veía a la Virgen y yo, y desperté. Dije, pues quién sabe. No sé qué esté pasando, pero siempre despertaba llorando, pero con una paz. Siempre despertaba con una paz. Sí. Es como, no sé si te ha tocado cuando sientes una paz eterna, lloras, pero de donde sacas todo. Sí. Entonces, pues así quedó. Con el tiempo
se organiza un viaje a Tampico con unos amigos de la universidad y otras personas. Estuvimos 3 días, 2 días a todo dar. Pues no vas a creer que el tercer día, una noche antes de viajar, no encontrábamos transporte para llegar al hotel, no encontrábamos la forma, muchos ahogados, asaltados, hubo muertos, hubo pleitos. Ah, caray. Y nosotros llegó algo que nos dieron un ride, llegamos al hotel y todo bien. Al siguiente día no vas a creer quién estaba enfrente en el hotel de adelante, de enfrente, la Virgen de San Juan de los Lagos. ¿En serio? Y ahí es cuando uno dije, pues a lo mejor me estaba dando una señal, a lo mejor me estaba diciendo que nos iba a cuidar, porque esa vez pues sí tomamos cerveza, andamos aquí, andamos allá. Sí. Entonces muchas veces perdemos la situación de los viajes, ¿no? Como tomarlos a la ligera de que no nos va a pasar nada. Exacto. Entonces a mí me llamó la atención y yo decía, oye, pues nomás estoy soñando muchas cuestiones religiosas, y yo lo asociaba que porque de niño estaba en los grupos de la iglesia. Sí. Entonces, de esas veces que dices, pues muchísimas gracias, ¿no? A Dios que nos Exacto. cuida. Y fíjate que siguiendo hablando del tema religioso, te digo, pues las enseñanzas ahí están y los milagros ahí están todos los días hay milagros, nada más que hay que saberlos ver, es lo que yo le digo a mis hijos. Retomando el tema de mi papá, cuando ya habían pasado varios años, había, pues disfrutado de salud, le vuelve a resurgir el tumor. Y se deprimió mucho y sobre todo que se le olvidaban las cosas después y hasta leer, era su pasión leer, él leía mucho. Y de repente no coordinaba, no leía una frase y no conectaba una palabra con la otra, no le encontraba sentido a lo que leía. Y se deprimía y se enojaba y le decía yo, papá, pues ya fueron muchos años que dijeron que ya no ibas a estar con nosotros, mira, disfrutaste a tus nietos, ya los viste crecer, pues hay que darle gracias a Dios por eso. Si se te olvidan las cosas, pues yo creo que a todos nos va a llegar ese momento, le digo, pero tú ya viviste una vida y hay que agradecerla y pues si te va a sacar adelante nuevamente, pues hay que pedírselo otra vez con el corazón, ¿verdad? Así como tú nos enseñaste. Y le tiré yo un speech así de la fe y de que había que tener mucha fe en Dios. Y se me queda viendo y me dice, oye, ¿de dónde me saliste tú con tanta fe? Le digo, pues tú eres el mejor maestro, papá, pues tú, le digo, pues. Y como él decía que yo era muy desapegado de la religión y eso, y me decía, no te olvides nunca de Dios. Una vez me dijo, fíjate, porque yo me puse a criticar a los testigos de Jehová, me dice, no tienes razón en burlarte de ellos, dice, porque ellos hacen lo que hacen puerta por puerta, dice, con toda la fe del mundo, dice, y eso los hace ricos. Dice, aunque no tengan dinero y anden caminando y con los zapatos gastados, ellos son más ricos que tú porque tienen mucha fe. Y yo, me sentí como que me echó un balde de agua fría. Dice, una persona así como tú, que se olvida de la fe, dice, es como un cascarón vacío. Dice, puedes traer la mejor ropa, puedes andar en el mejor carro, pero si no tienes esa sustancia, eres un cascarón vacío. Y yo, se la sentí muy directa, ¿verdad? Y yo dije, no, pues tienes razón. ¿Tú crees en las tentaciones que se te aparezca alguien y te tiente? Ay, sí. Te comentaba la historia aquella ocasión. Vamos a contar una historia. Vamos a contar esa historia que estuvo muy, Porque sí existen las tentaciones. Sí, y existe el mal, existe el mal, y nos tienta. Decía, no me acuerdo de quién es esa frase, pero que dicen que cuando el diablo voltea a verte, es porque vas por buen camino. Dice, a la gente que va por mal camino nunca la va a ver, porque pues ya van encaminados, ¿verdad? Y yo siempre me he considerado una persona no buena, una persona justa. Y trato de portarme bien con la gente, y he andado en lugares que de repente no son los más adecuados, ¿verdad? Pero pues a veces el andar con los amigos, cuando yo era más joven, trabajaba en publicidad, y esa historia nos pasó trabajando en una agencia de publicidad. Todos los miércoles nos íbamos a un bar y estaba ahí por la Purísima. Tal era el grado de visitas que hacíamos que ya todos nos conocían, entraban y nos saludaban, hasta el gerente de ahí del lugar. Nos parábamos, le pedíamos canciones al grupo y nos gustaba porque tocaban música de los Beatles.
en cierta ocasión estábamos en una mesa y en otra mesa estaba una persona de sombrero, ni parecía totalmente fuera de lugar, era un norteño total. Y un señor ya maduro. Nos llamó la atención eso de que, oye, ¿qué onda con el vaquero? Y que no sé qué, y empezamos a bromear entre nosotros, nunca lo insultamos ni nada, pero sí nos llamó la atención, nos estábamos riendo y pedíamos una canción y él levantaba la mano y nos decía, esa está muy buena. Y luego, salud, y nos saludaba, pero ya teníamos buen rato y oye, anda bien alegre. Y nunca lo habían visto. Nunca lo habíamos visto. Era la primera vez la primera y la única que lo vimos ahí. Pero yo lo veía y sentía una familiaridad con él. Y pedía, gracias, y amigo, y bla, 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 y así, ¿verdad? En una que me levanto al baño, entra él y luego me dice, ¿cómo está, amigo? Dice, muy buena música, muy buen grupo. Dice, no, este guitarrista es muy bueno, yo me lo quiero llevar a no sé dónde, y que bla, bla, bla. Le digo, fíjese que a mí también me gusta mucho la guitarra. ¿Será que tengo un hermano que toca la guitarra? Le digo, y dice, no, yo tengo muchos contactos en la música y que bla, bla, bla. Y empezamos a hablar yo dije, no, este señor me está cuenteando, pues se ve que es bien norteño. Dice, así como me ves, dice, yo le he escrito canciones a no sé quién, pero puros de esa época, que los Cadetes de Linares, que Luis y Julián, cosas así muy pesadas. Y yo dije, no, pues se nota el estilo, ¿verdad? Dice, pero yo conocí a Brian Epstein, dice, el representante de los Beatles. Caray. Y luego yo dije, no, este señor ya anda bien tomado, pero me empezó a dar datos que decía yo. Pues, muy certeros. Sí, decía yo, pues, y dicen, no, yo conozco a Mick Jagger. Y yo, caray, dice, no, hombre, ese chavo, dice, está bien loco, dice, pero es buena gente. Dice, es buena gente, dice, pero de repente se destrampa y pues está bien, todos tenemos derecho a destramparnos de vez en cuando. Y yo, no, pues está bien. Y me empieza a hablar también de los representantes dice, es que yo trabajo en una disquera. Yo, órale, pues tiene sentido, ¿verdad? Oye, pues me empieza a platicar y a decir que de discos, y luego le digo, ¿sabe qué? ¿Con quién ando muy clavado ahorita? Estoy escuchando música de Yes. Le digo, me gusta mucho el rock progresivo. No, hombre, yo conozco a no sé quién, y me empezó al productor de algunos discos. Y dice, ¿sí ves esos mundos que ellos proyectan en sus portadas? Le digo, sí, son de Roger Dean, es el ilustrador. Le digo, es que yo soy ilustrador. Dice, sí, ustedes están un paso allá, más allá de nosotros, dice, del resto de la gente, porque todos esos sueños que ustedes tienen, todo eso existe, dice, por eso ustedes son una ventana. Y dice, Roger Dean es un gran artista y que bla, bla, bla. Y me intrigó tanto la plática y me gustó tanto que ya salimos del baño y y le platico a la raza, oye, este chavo sabe un chorro de música, dice, no, me traes un chorro. Le digo, ya iba a pedir las otras ahí en el baño, estaba tan interesante la plática. Y luego le digo, oye, pues vamos a invitarlo acá a la mesa, pues está solo. Pues le hablamos y se viene y dice, no, amigos, es que estoy esperando a unas personas, vienen de la Ciudad de México, vamos a firmar unos contratos y los cité aquí, ojalá y que lleguen. Y unas muchachonas también, y pues está bien. Dice, mejor prefiero estar solo. Le digo, bueno, como guste, si se quiere venir con nosotros, pues es bienvenido. Hoy pues estuvimos buen rato ahí y luego tomando de gorra porque la siguiente ronda nos hacía la seña. Ya la pagué. Caray. Bueno, pues gracias, ¿verdad? Y a la siguiente otra vez. No, ya pagué. No se preocupen. Y ya. Bueno, pues ya cuando ya íbamos de salida, se va uno, luego se va otro, quedábamos como 3 nada más. Ya nos despedimos y me acerco a la mesa de él y dice, oye, pues estas gentes ya no llegaron, dice, se me hace que yo también ya me voy. Dice, es más, les invito unos tragos, pero en mi casa. Y nosotros, pues es que mañana vamos a trabajar, pero bueno, pues sí, vamos, al cabo. Y luego dice otro, no, sabes que yo ya me voy. Y el cuate con el que yo andaba dice, pues vamos, hombre, pues ¿qué tiene? Le digo, ¿dónde vives, amigo? Dice, pues vivo ahí en la colonia Nuevo Repueblo. Y yo, pues es enseguidita de mi casa. Le digo, yo vivo en la Independencia. Pues ya ves, no, hombre, pues ahí estamos bien cerquitas.
Oye, pues se sube a su carro. En ese tiempo estaban muy de moda los Corvette. Era un carrazo rojo, me acuerdo. Ahí vamos siguiendo el carro. Y voy ando a pie, pelado, y que el sombrerudo, decía mi camarada. Y no, pues llegamos. Y luego me dice, ¿sí conoces por aquí? Le digo, sí conozco, pues aquí vivo, o sea, y empiezo a ver así las calles, por aquí vive tal persona, puros desconocidos así de la secundaria. Y por acá vive una chava que yo conocí. Y luego veo la casa, ya, totalmente fuera de contexto la casa, parecía una casa antigua, así como tipo mansión, pero estaba en donde había una cuchillita. Llegamos, nos paramos, cruzamos la calle y luego pásenle, dice, nada más tengan cuidado con el perro, que no se vaya a salir, no le tengan miedo, no hace nada. Tenía un Rottweiler. Casi nada. Y el perro se nos acerca y nos empieza a oler y luego le digo, ¿cómo se llama? Se llama Satanás. Ay, y yo, le hiciste como el Chavo del 8. casi. No, ya le empiezo a hablar, Satanás, échate, siéntate. Y el perro se sentaba y se echaba. Y le digo, oye, lo tiene bien entrenado. Dice, sí, no, hombre, este perro me lo trajeron de, quién sabe de dónde, dijo. Me lo regalaron. Dice, era un cachorro cuando llegó aquí. Dice, y está súper entrenado. Y dice, nada más que sí le gusta mucho salirse a perseguir a las perritas que andan por aquí. Dice, por eso no quiero que salga. No, pues en total que ya entramos a la casa. Parece un museo la casa, así, puras cosas bien antiguas, y muchas imágenes así de, como de gárgolas, de ¿cómo te diré? Mucho esoterismo, No tanto esoterismo, era como arte erótico. Ya. Pero eran gárgolas y demonios, los que tenía así, esculturas, cuadros, y nos quedamos así viendo y, ¿qué onda? Este chavo está bien loco. Y luego nos dice, ahí está el bar, sírvanse lo que quieran. Si ustedes no se molesten, voy a tomar un baño y porque van a llegar estas gentes y vamos a firmar contratos. Nada más les voy a pedir un favor. Esos libros que están ahí, no me los muevan, porque ahí tengo los contratos que vamos a firmar. Y quiero que esté todo en orden. Dice, de allá me dice, mira Alfredo, a ti que te gusta la música, toda esa pared son discos de bla, bla, bla. Y ya, ok, no, hombre, ahorita les echo un vistazo. Ya nos preparamos ahí una bebida y luego en lo que estamos así volteados, pasa por atrás de nosotros, pero pasa totalmente desnudo. Y luego nosotros, caray. Y luego me dice este chavo, oye, ¿qué onda? Estaba todo encuerado. Y le digo, no te fijas, pues son ricos, excéntricos. Y le digo, ¿te dijo algo? Pues no te dijo nada. Le digo, vamos a seguirle el rollo. Oye, desde el baño nos estaba gritando. Y le decía yo, oye, ¿tienes tal disco? Sí, mira, ese disco es de 1971, lo grabó tal persona, el productor fue tal, y se sabía todo. Y a mí me estaba dando en mi pata de palo, porque la música siempre me ha llamado la atención, y sobre todo los datos de... Oye, pues total que yo me sentía cada vez como más interesado, y yo no me fijaba, dejé de lado todo lo raro que pudiera haber. Y yo dije, pues es una persona que me puede aportar mucho de conocimiento por cultura general, digamos, pero en un tema que a mí me encanta, que es la música, ¿verdad? Oye, pues total que me dice este chavo, vamos a ver qué rollo con los libros. Y le digo, no, nos dijo que no los moviéramos. Oye, pues este chavo se trae los libros y empieza a abrirlos, y eran álbumes fotográficos, y había mucha gente del medio artístico, del medio deportivo, de muchos temas, digamos, política, pero estaban todos vestidos de negro. Y nosotros así como que, caray, cambiabas la página y había más fotos donde estaba abrazado, tomando, y había mucha gente, muchas actrices de ese tiempo. En situaciones no muy apropiadas, ¿verdad? Digamos, oye, pues total que le digo, güey, déjalos ahí, güey, nos va a sorprender, nos vamos a meter en un problema. Oye, pues total que cuando dice, sí, deja, nada más veo y abre la página central y está una foto completa donde estaban todas esas personas que te cuento tiradas en el piso, y él estaba parado como en un estrado, pero estaba totalmente desnudo.
y estaba con los brazos extendidos y tenía cuernos. Y nosotros, caray. Total que le digo, no, güey, no, ahí deja eso, güey, déjalo ahí. Y lo dice, oye, ¿y los contratos que traen no será para, no querrá vender nuestras almas? Y le digo, pues no sé, le digo, pero ahí déjalos, le digo, vámonos. Y luego me dice este chavo, pues vamos a salirnos así discretamente. Le digo, salte tú. Le digo, me va a seguir el perro, me dice. Le digo, no, hombre, déjame, yo lo entretengo. Le hablo al perro y luego le digo, oye, amigo, este chavo que ya le dio frío, va al carro por las chamarras. Dice, no, hombre, muévanle ahí al clima, bájenle para que estén. Mi intención es que ustedes estén cómodos. Son mis invitados y yo quiero que haya cordialidad aquí. Dice, ahorita que vengan las muchachas y que vengan los amigos, van a ver que nos la vamos a pasar bien a gusto. No lo dudo. Y no, y aparte, pues mañana no vamos a trabajar, hombre, aquí no la pasamos. Sí, ustedes son bienvenidos aquí. Y este chavo se sale y lo dice, nada más ciérrenle la puerta, que no se salga Satanás. Y le digo, no, pues no sé, aquí yo lo entretengo. Y le digo, tú salte, güey. Le digo, prende el carro y ahorita yo me salgo. Oye, pues total que aquel chavo se tarde. Le digo, oye, ya se tardó este chavo, déjame ver qué onda, no se le haya olvidado algo. Dice, sí, Alfredo, tú sabes que esta es tu casa, tú eres bienvenido. Y, no, me salí y el Satanás ahí lo aventé para adentro y le cerré. Digo, no. Oye, nos subimos al carro y ya nos fuimos. Y dices, ya, oye, ¿qué onda, güey? Dice, era el diablo. Le digo, no, hombre, no era el diablo. Le digo, es una persona común y corriente, un loco excéntrico. Le digo, llegamos al día siguiente a la agencia donde trabajábamos. Fue el tema del día. Oye, ¿qué onda con el cuate ese que conocimos? Fuimos a su casa y tenía cuernos. Y le digo, no, hombre, yo digo que era un montaje. Total que a la hora de la comida me voy a la casa, me iba en camionazo y iba yo pensando, sería real. Dije, me voy a pasar hasta la otra colonia. Me fui a buscar las calles, me fui a la cuchillita donde estaba la casa y no había casa, no había nada. Y hasta una señora iba riendo y luego me dice, ¿qué pasó, joven? ¿A quién busca? No, busco una persona, así ya sale. Digo, es que me dijeron que era donde estaba la cuchillita. No, ese terreno ha estado solo durante mucho tiempo. Hace tiempo pertenecía a no sé quién y que bla, bla, bla. Y yo, ok. Le digo, pero hay otra cuchillita más allá. No, esta es la única. Y yo dije, caray. Total, me regreso a la agencia y le digo a este cuate, oye, ¿sabes que fui a buscar la casa? Y sí, dice, le digo, no está. ¿Cómo que no está? Le digo, no está la casa, güey. Dice, te digo que era el diablo, güey, nos quería llevar. Le digo, pues nos llevó, pero nos regresamos. Le digo, no, güey, hay que darle gracias a Dios que salimos de esta. Le digo, pues es que nosotros no teníamos ninguna mala intención. Simplemente, yo como te digo, en mi caso, me dice mucha gente cuando les platico esta anécdota, me dicen, como que te quiso dar por el lado que a ti te gustaba la música y atraerte, y ya interesado te quedas ahí, dice, y ve tú a saber qué pudiera pasar. Digo, pues no sé, pero sí pasó eso, fíjate que la casa no estaba. Sí, pues yo siempre he creído en las tentaciones del mal, del bien. Realmente yo en ocasiones, yo creo en Dios. Y exacto, siempre es Dios y es Dios. Y siempre ponernos en manos de Dios. Hay muchas personas que tienen su culto o su preferencia por la santa, que muchos dicen, no es santa, pues es la muerte, ¿no? Pues al final de cuentas es quien te va a acompañar en el camino al purgatorio, al cielo, al infierno, como lo quieran ver, no, pues nunca lo hemos vivido nosotros, ¿no? Exacto. Pero llegaron ocasiones en que yo una vez la soñé, y ahí quedó. Y como tú decías, de repente iba al Mercado Juárez por X o Y en cada esquina existía. Sí. Y después, pues no crees que a lo mejor yo siento que eso me sugestioné, no sé, y la vi en un taxi pasar. Caray. Pues X o Y, ¿no? Y ya con un amigo me dice, oye, te voy a llevar a una parte para ver que si te empieza la típica, pues vamos a ver qué puede deparar tu destino, ¿no? Ajá. Y cuando yo iba con esa persona tenía como 50 de ellas ahí. Y que empezó a platicar y que tú, y que esto, lo otro. Pues yo siempre me he enfocado en Dios.
como te digo, soy católico, pero no he pegado a la iglesia. Y que volteo y no crees que la tenía aquí. Ah, caray. Y que le digo a la persona, dice, ¿a quién estás viendo? Pues ya sabes a quién. ¿Y cómo es así, así? ¿De qué tamaño? ¿De qué color? ¿Y qué esto, lo otro? Dijo, pues te está invitando, ¿no? A que la siga. Le dije, no, pues que yo creo en Dios. Ujú. Y al voltear se había desaparecido. Dice que muchísimas gracias, me dijo ella. Dijo que ella te dice que muchas gracias por el respeto que le tienes. Pues no vas a creer que el techo de la casa era de lámina, se empezó a mover y como un remolino lo levantó y lo bajó. Ah, Y me caray. dijo esa persona, sabes que ya no puedo. Dijo, por favor retírate, no te voy a cobrar nada. Sí. Dice, pero sí viste lo que pasó. Por eso son las tentaciones, que muchas Sí, veces sí. te ponen muchas cosas de la bandeja, las tomas, pero no sabes a qué precio. Exactamente. Y hay otras, como dicen, las señales divinas, que hay que, como decía Cuauhtémoc Sánchez, sí, yo me gustaba mucho leer de él, y decía, Dios te da señales divinas, hay que saberlas interpretar. Exactamente. Por ejemplo, tú puedes decir, yo no tengo trabajo, y vas caminando y dices, se contrata albañil. No, yo no soy albañil, y te vas. Se contrata pastelero. No, yo no soy pastelero. Se contrata tal, tal, tal. Y dice Dios, pues, ¿qué más quieres que te ponga ahí, Sí, no? exacto. O Sí. el náufrago que está ahí, dice, Dios, ayúdame. Y viene una lanchita humilde y dice, no, yo quiero que me rescate un crucero. Ujú. Dice Dios, pues te vas a morir, hombre. Sí. Fíjate, eso de las señales, tienes mucha razón. Y lo que te comentaba ahorita, los milagros, que hay que saberlos ver. Cuando pasó lo de mi papá, que le renació el tumor y eso, yo vivía en Guadalupe, ya me había casado. Me venía en un camión, me dejaba enfrente de la iglesia del Roble. Ok. Y sentía, fue una semana que mi papá perdió el conocimiento y ya no comía. Y yo dije, pues aquí tengo la iglesia, pues voy a ir a pedir. Y me ponía a rezar, pero con el corazón, como dicen, fue una semana que mi papá estuvo así, recuperó la conciencia, se despidió y falleció. Y yo digo, mucha gente que yo le platicaba lo que tenía mi papá, dice, no, así estuvo mi abuelo y que duró como meses en coma, que duró meses convaleciente y bla, bla, bla. Mi papá estuvo una semana, digo, y yo lo vi como falleció, fue un milagro que haya fallecido así, le digo, porque no sufrió. Digo, es un milagro, pero pues hay que saberlo interpretar, ¿verdad? Y cómo Dios les dio la oportunidad. ¿No se te ha tocado que Ajá. Dios en ocasiones les da la oportunidad de estar lúcidos para Sí, despedirse? exacto. Sí, y bien curioso porque cuando falleció mi papá, yo estuve presente y yo le digo a mi esposa que es bien raro porque a mí me tocó ver a mi abuelo y a mi papá fallecer y yo veía el cuerpo de ellos y de repente los veía como que algo abandonaba el cuerpo. Y dices que pues científicamente es imposible, ¿verdad? Le digo, pero yo sentía eso. Y ve tú a saber si sea el espíritu que se está despidiendo del cuerpo, Sí, ¿verdad? porque ahora en mayo que fallece mi mamá, Uh-huh. yo no pude estar arriba por estar dando oportunidad que subieran a verlas. Uh-huh. Y uno de mis hermanos sí vio, dice, vi una luz que salió. Sí. Y el otro dice, yo vi a alguien que la recogió, que la abrazó. Mira, sí. Y yo digo, pues a lo mejor fueron mis abuelos que ya la estaban Ya le recibiendo están en el esperando, cielo. sí. Pero es tanta la fe y yo sí creo que Dios existe y vas a un lugar mejor. Sí, exacto. Y como, fíjate que yo leía algo que se me hace mucha lógica. La Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano le dio un soplo de vida, una parte del mismo espíritu divino, ¿verdad? Por eso Dios existe en cada uno de nosotros. Es el espíritu que tenemos. Pero también el espíritu se puede corromper. Digo, pues si le pasó a Luzbel, ¿verdad? Sí. A Cristo que lo tentó también. Lo tentó a Cristo. Sí, porque él era ser humano, ¿verdad? Fíjate que hace unos cuantos ayeres me invitaban siempre a las funciones de Nuevo Laredo, pero era irte a las 4:30, 5 de la tarde porque allá empezaba a las 8. La primera vez que nos fuimos iba con un promotor que omito el nombre, con 2 luchadores. Tanto fue el problema que en el ida nos quedamos sin gasolina.
y no traíamos ni porrón ni nada para echarle. Gracias a Dios llega un trailero, se los lleva y regresa, y eso nos daba a las 7 de la noche. Y la función empezaba a las 8 y ellos iban en la segunda. Pues nos vamos hecho la fregada, y que llega el momento antes de llegar a la ciudad, que un trailer doble caja no se movía, y vamos directo a ensartarnos, ¿no? A chocar frente a él. Algo pasó, se movió la caja, pasamos rozando, llegamos, no alcanzamos a la función, pero sí el promotor dijo, aquí está tu sueldo. Le dijo al promotor y a los luchadores. Pues bueno, lo tomamos, y era un día antes de que yo cumpliera años. Pues lo tomamos como que fue un infortunio, como que no iba a volver a pasar. El siguiente lunes nos invitan de nuevo. Pues ya llegamos, empezó la función, luchó, se acabó. Yo siempre iba de copiloto y de regreso me tocaba manejar. Pues no vas a creer que cenamos como a las 2 de la mañana, venimos de regreso y yo siempre le decía al promotor, sácame de Nuevo Laredo y en la de Cuata ya me la llevo yo, porque se me hacía medio complicado salir de ahí porque no me sabía las calles. Los dos luchadores se duermen inmediatamente y el promotor venía platicando conmigo y de repente se pierde. La carretera de Nuevo Laredo es recta. Te duerme porque te duermes y ya vas cansado. Llegó un momento que yo vi que iba a 160, inconscientemente no le bajo y me estaba dormitando. ¿No crees que me tocan el hombro? Y que reacciono. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y dije, uno de ellos se despertó. Estaban dormidos. Sí. Y me dice el promotor, se despierta y dice, bájale, vas muy rápido. De ahí se me fue el sueño. Pero como hay señales, hay apoyo, hay gente que está orando por ti, como lo que tú decías, las oraciones. Exacto. El poder de la oración. Que me tocaron el hombro, y esa no era la primera vez que me pasaba algo en un carro. Donde yo trabajaba anteriormente, había muchísimos problemas con otras bases de taxis. Yo trabajaba para una empresa de taxis aeropuerto. Y había tantas broncas que en una de esas salgo todo fastidiado, me subo al carro y veo una persona al lado mío. Pero era una persona no transparente, se veía una persona. Lo único que dije fue, si vienes para ayudarme, quédate conmigo en todo el camino. Y si no, y le dije una maldición. Pues no crees que se desapareció. Se desapareció, sí. Y no estaba loco. O sea, yo decía, ¿cómo? Sí, ¿no? sí pasa. A mí me pasó algo bien curioso. Una vez iba yo pasaba a recoger a mi hijo a la secundaria. Y una vez estaba esperando a que salieran. Y había una señora vendiendo chicles a un lado mío. Nos sentamos en una banquita fuera de un Super 7. Oye, pues total que de repente pasa un cortejo. Y la señora me asustó y me sacó de onda porque me agarra de la camisa. Y yo casi la empujo porque, ¿qué onda con esta señora? Y donde volteo a ver la carroza, y la volteo a ver a ella así rápido, yo juro que vi la carroza, iba el piloto, el copiloto, y en la parte de atrás iba una niña recargada, así. Y ya después lo ves con lógica, le busco la lógica y dices, no hay lógica, o sea, nadie va así. Y me dice la señora, ay, perdón que lo asusté, dice, es que en el rancho acostumbramos que si pasa un cortejo tienes que agarrarte un botón y como yo no traigo botones, dice, porque si no la muerte te llama o no sé qué. Le digo, bueno, no me la sabía, le digo, pero pues susto que me pegó. Pero sí me quedé pensando, ¿y por qué una niña ahí? Y le platico a mi esposa y me dice, pues es que tú eres muy sensible, a lo mejor era el espíritu de la personita que llevaban ahí, ¿verdad? Y yo, caray, no, pues nunca lo había visto así. Pero también me pasó cuando falleció mi hermana mayor. Acompañé a mi cuñado a recibir el cuerpo en las capillas. Y estaba yo sentado esperando, entró mi cuñado a las oficinas y yo estaba sentado y en donde estaba el féretro, oigo ruido y levanto la cabeza. Y luego de repente veo que viene mi hermana caminando. Y así, y luego me dice, tengo mucho frío, manito. Y yo me quedé así como que, le digo, oye, pero tú ya estás muerta. Y luego dice, sí, olvídate de eso. Dice,
nada más quiero que cuides a mamá, a papá, a mis hijos, y me tiró una risa ahí de todo lo que quería que yo hiciera. Se pórtate bien. Y dice, y ten mucho cuidado, porque tú eres muy buena persona. Y yo, pues gracias, hermana. Y la iba a abrazar. Cuando la iba a abrazar, oigo que viene mi cuñado y volteo, y donde volteo al frente ya no estaba. Pero no sé, me dio la oportunidad de despedirme de ella. Y no sé, a lo mejor puede ser que el cansancio, a lo mejor no sé, pero yo me sentí así como muy tranquilo después de eso. Pero fíjate que ahorita es una de las ocasiones que lo platico y no lloro porque siempre me quebraba cuando lo platicaba. Es que dicen muchas veces que el cuerpo, mejor el cuerpo no, el alma tarda en irse, porque no aceptan que ya partieron, Sí. que su camino es otro. Por ejemplo, cuando mi abuelo, antes de fallecer, nos tocaba, mi abuelo siempre quería estar en la casa de mis papás, por era el papá de mi mamá, porque es donde agarraba un segundo aire. En una ocasión lo trae la M muriéndose. Llega a la casa, le empezamos a sobar, sentarlo, un cafecito, agarrarle las manos y lo llenábamos de vitalidad. Y nos regañó el de la M, dijo, ya déjenlo partir, no sean egoístas. Pero uno como familiar de ellos haces hasta lo imposible, Sí, claro, ¿no? sí. Entonces, dentro de tantas veces que me tocaba cuidarlo en la noche, mi abuelo siempre me decía, hay alguien ahí en esa puerta, que era el cuarto donde estábamos mis hermanos y yo, y hay alguien, y una sombra, y una sombra, y una sombra. Entonces yo me paraba con miedo, pero le decía, mira, abuelo, no hay nadie. Y se tapaba, y decía, ya vienen por mí, y ya vienen por mí. Entonces, con el tiempo, ya él quería irse y nos gritaba, quítense de aquí, déjenme ir. A mi mamá le decía, ya déjenme partir. Entonces nos recomendamos, pusimos un vaso de agua y un cirio pascual enorme, lo prendimos y él es cuando ya le ayudamos a partir, a seguir su camino. Exacto. Eso es lo que nos decía la iglesia. Mi cuñada ve en el vaso del agua, dice, tu abuelita se fue así y tu abuelito se va a ir así. Los veo que van caminando por un camino lleno de rosas y van muy contentos. Ella no conoció a mi abuelita y el vestido con el que la vio, así partió. Y mi abuelito le iba a ir con un traje y al último se lo cambian y era ese traje. Yo le agarro la mano a mi abuelito y me quemó a cuestión de 5 o 10 segundos porque ya estaba frío. Mi tía la agarra y empieza a rezarle y dice, veo a mis hijos que ya partieron en la cabecera de bebés. Pues bueno, ya está, levantan el parte, el médico se lo lleva a la carroza, bueno, el protecto deco, y nos dejan el acta de defunción ahí. Se les olvidó. Y a la media hora regresa y le digo, qué don Lino, no se quiere ir. No, pues ya se la llevan. Al siguiente día fue los funerales, nos dan la decisión si se mediodía para que lo velen y se sale y se va en la noche, porque éramos los que habíamos pasado todo ese tiempo en la agonía, ¿no? Sí. Pues yo veía a mi mamá muy desgastada, muy cansada, entonces tomamos la decisión de mediodía y a las 3, 4 llevarlo a donde va a descansar. Toda la familia dijo, adelante, ya lo vimos y lo encontramos cuerdo. Lo bajan, queda todo, llegamos a la casa y a las 10 de la noche se prendió la llama estaba apagado el cirio. Se levanta. Sí. Y yo dije, es que mi abuelito está diciendo que está bien. Pero buscas la lógica de decir, lo apagamos mal, estaba prendido, el aire, buscas la lógica porque no estás acostumbrado a eso. Exacto, sí. Y entonces, durante toda esa semana se escuchaba donde nos movían trastes, donde se movía la mecedora, y es lo que decimos, ellos todavía no están coherentes de decir, ya partí. Exacto, sí, así pasó en casa de
de mi abuelo también. Cuando fallece mi abuelo tenía una costumbre de que siempre pasaba y hacía coraje, quiten las llaves del ropero, úsenlo y pónganlas arriba. Oye, cuando falleció, una vez se me olvidó, dejé las llaves ahí puestas, y donde volteé me acordé y volteé, y ya no estaban las llaves, estaban arriba. Y yo dije, caray, estoy viendo aquí sí, mi abuelo. Es que es cierto. Sí, como que el espíritu tarda en irse, ¿verdad? O sí. No sé, como dicen, a lo mejor no se quieren ir, o no nos queremos ir a la mera hora. Sí, porque yo estuve cuando mi abuelo fallece, por parte de mi papá, yo era niño y le decía, papá, llévame a ver a tu papá. O no, porque te vas a impactar porque estaba entubado. Okay. Ya no hablaba, ya no nada. Sí. Papá, llévame a verlo. Y papá dijo, bueno, ándale. Y nos fuimos a la 17, entramos y me dice, ya está muy delicado el señor. Dijo, deje que pase su nieto, no lo he visto. Llego yo, le rezo un Padre Nuestro, una Ave María y le pido a Dios que si iba a estar sufriendo, se lo llevara. Volví a rezar, mi abuelo se me quedó viendo y a los 2 minutos dicen, te puedes retirar, el señor acaba de fallecer. Fíjate. Y eso le tocaba a mi mamá muchas veces, que les ayudaba a partir, siempre la buscaban a ella. Pero fíjate, yo me pongo a pensar, la gente que dice, no, es que en tal lugar se aparece una señora así, o se aparece una niña, se aparece un niño. Dices tú, pues son almas que a lo mejor no tenía nadie que pidiera por ellos para su descanso eterno, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo, ahorita que estoy viendo La Monja, me acordé, hablábamos la vez pasada de la tienda Leal, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, enfrente había un lugar que fue un manicomio. Era que lo fundó el doctor Julio Camelo, creo, que fue diputado o algo así, en aquellos tiempos, ¿verdad? Y siempre que pasamos por ahí, era un edificio gris, así parecía como una capilla, y decían, como cuando decías que te portabas mal, decían, no te portes como loco porque te llevo con Camelo, así decían. Uh-huh. Y yo siempre pasaba por ahí cuando iba a la tienda Leal. Uh-huh. En cierta ocasión, haz de cuenta que estaba haciendo frío y estaba muy oscuro, medio oscuro, y oigo voces. Y me dio por cruzarme la avenida, la calle 16 de septiembre. Crucé la acera y me asomo por la ventana pero me daba miedo ese lugar. Nada más que oí ruidos y me asomo y estaba una niña. Y luego dije, chihuahua, y la vi que se metió corriendo. Y me regresé a la tienda, fui a hacer lo que tenía que hacer, me regreso a la casa y le digo a mi papá, ahí en el manicomio está una niña. Dice, no, ese edificio está solo, ya tiene muchísimos años solo. Digo, no, pues yo vi una niña. Dice, no, pues no se haya metido alguien. Pero después me comentaban que sí se oían ruidos. Digo, no, pues quién sabe. Y dice mi esposa, lo que pasa es que tú eres muy sensible en esas cosas. Una vez me pasó también que fui a darle el pésame a un compañero que falleció su papá. Y cuando entro a las capillas, me topo con una niña. Y le digo, hey, cuidado. Y le saco la vuelta. Y luego me quedo pensando, pero aquí es avenida. Y le digo al amigo, le doy el pésame y todo. Le digo, oye, cuidado con la niña porque se salió y pasan muchos carros. Le dice, no, aquí nadie trae niña. Somos puros adultos. Y luego le digo, ¿y no será de la otra capilla aquí al lado? Dice, también son puros adultos. Dice, nada más están el papá y la mamá y una tía. Dice, pero están velando una niña. Si quieres asómate. Yo no me quise asomar. Pero bien curioso, bien raro. Es que muchas veces también existe la ley de atracción, porque puedes ver a alguien y si tú estás pensando, dicen que no es bueno atraerlos. Así sí. Me pasaba en un trabajo donde yo estaba. Dicen que ahí había fallecido una señora ya mayor de edad, y en las noches se escuchaba donde movían sillas, se escuchaban los escalones, donde movían donde cargan la tipo grúa viajera. Uh-huh. Y yo decía, no es cierto, y no es cierto. Y yo pasaba por un torno y veía siempre una persona ahí, un señor ya grande. Uh-huh. Pero no había nadie. De reojo lo veías. Y siempre volteaba yo a buscarlo. Y lo veía, y lo veía, y lo veía. Y luego, es que es lo que dicen, tú los atraes, ellos sí. Buscan algo, uh-huh. A alguien que sea el contacto, o porque le rece,
los ayuden a partir. Sí. Y en una ocasión escuché que me tocaron la ventana de la oficina y yo me quedé hasta las 9 y solo, no, me fui. Sí. Pero en ocasiones, a veces trabajaban los domingos y un domingo escuchamos escalones. Sí. Eran de fierro. Dije, hijos, oye, y ya estábamos almorzando y nos tomamos una cervecita. Dije, el patrón, qué gacho, subió, no nos saludó. No había nadie. Sí. Subimos, no había nadie. Y en otra ocasión estábamos haciendo un inventario de piezas y vimos correr una sombra. Y nos decía, no sean gachos, no nos asusten. Sí. Entonces, y mi jefe ya después nos decía, es que sí me han tirado la sección amarilla, se escuchan pasos, pero es a lo que vamos, es la atracción. Sí. Ellos muchas veces buscan llamar tu atención para que los ayudes a trascender. Sí, y uno tiene que pedir por ellos en oración para que descansen, ¿verdad? Fíjate que ahora que fue el evento aquí de la vendimia, me tocó estar al lado del señor Andrés Pérez Sustaita, que le mando un saludo. Oye, me dio una noticia que me impactó, le pregunté, le comento yo, le digo, ¿se acuerda que yo lo conocí a usted por un evento que hizo el Tornado del Norte? Que era un luchador, que no trascendió mucho, pero le echaba muchas ganas el chavo. Perdón. Sí, no sé. Buen amigo. Me dice, oye, pues falleció, ¿se supiste? Y yo, le digo, no sabía. Y así como ahorita te lo estoy platicando, le platico a mi esposa y se me salieron las lágrimas. Era un amigo que no lo veía muy seguido, pero yo le tenía mucho aprecio. Y él era, le digo a mi esposa, este chavo era un ángel aquí en la tierra. Él a todo el mundo ayudaba. Y a pesar de que no tenía mucho nombre como luchador, él ofrecía, pues organizamos una función y te ayudamos. Y yo decía, Tornado bien activo. Y yo siempre decía, este chavo le echa ganas, le va a ir muy bien. Pero se empezó a meter por otras cosas, a irse por otras cosas, hacía cosplays y daba terapias. Y ahí disculpa que me haya puesto sensible, pero no, te digo, es una persona que yo le agarré mucho aprecio a él. Y le digo a don Andrés, digo, no me diga eso, ¿cómo que falleció? Dice, sí, era el chaparrito, delgadito. Le digo, pues chaparro no estaba porque era de mi estatura. Le digo, no, le digo, sí, era él. Dice, buena gente, dice, falleció. Pero ¿cómo, don Andrés? Le digo, no me diga eso. Dice, y a la semana falleció su mamá. Él era hijo único. Y dije yo, chiva, ¿por qué? Dice uno, y me dice mi esposa, nunca debes de hacer esa pregunta, ¿por qué? Dice, Dios sabe por qué hace las cosas. Dice, no sé, a lo mejor le evitó algún sufrimiento, a lo mejor él iba a sufrir mucho, no sé, porque él era muy buen muchacho. Le digo, pues sí, le digo, pues en paz descanse mi amigo. Dice, así como te estás acordando de él, dice, acuérdate todas las noches y haz una oración porque descanse su alma. Y digo yo, pues sí. Y yo le prometí en una de esas oraciones, le digo, cuando yo haga algún video, alguna entrevista o algo, te voy a mencionar, le digo, porque te lo mereces. Él se merece el reconocimiento de la gente, a pesar de que no trascendió mucho, ayudaba mucho a la gente. Iba a los hospitales, a los niños con cáncer, les llevaba juguetes y yo le doné varias veces, customs de los que yo hacía así de luchadores. Y pues los niños veían que entraba un luchador con máscara y se emocionaban. Una ilusión. Sí, y llevaba a otras gentes que a veces no eran ni luchadores, pero estaban grandotes y les ponte una máscara, hombre, los niños no saben, ellos se van a emocionar. Y una vez me invita y llegamos con un niño, le regaló una figura y así varias cosas. Y luego le digo, pues qué padre, nos dieron pastel y todo. Y luego le digo, qué padre, le digo, es su cumpleaños. ¿Cuántos años cumple? Me dice, no, todavía no cumple, hasta dentro de 2 meses. Y yo, caray, ¿y entonces? Me dice, es que no va a llegar a su cumpleaños. Y yo, hijo de su mano, le digo, no, hombre, Tornado, no me hagas esto. Le digo, yo me quiebro, le digo, ¿y para qué vas a tener una persona que se ponga a llorar aquí con ellos? Le digo, pues necesitas a alguien que le digo, anime. Yo te dono lo que quieras, le digo, pero no me invites a este tipo de eventos, le digo, porque
No porque no te quiera ayudar, le digo, pero porque se siente muy feo, le digo, sobre todo que eran niños chiquititos, o sea, y te digo, él así actuaba, y yo le prometí, le dije, te voy a mencionar para que, pues que la gente sepa quién eras. Y luchaba bien, sí luchaba bien, estaba empezando, pero como nunca trascendió, como que se fue agüitando por el lado de la lucha. Y yo siempre le decía, échale ganas, échale ganas. ¿Y la máscara dónde está? No, creo que la vendió, terminó vendiendo la máscara. Y digo, no, pues, y ahora que me dijo don Andrés, sí, sentí muy feo, sentí muy... Son noticias que no esperas, ¿no? Sí, sobre todo que era muy joven, pues era más joven que yo. Bueno, yo estoy joven, ¿verdad? Pero él estaba más. ¿Y no te han pasado nada en panteones? Ay, en panteones, fíjate que sí. Una vez trabajando para una agencia de publicidad, yo daba mis servicios como ilustrador. Me llevan al panteón del Roble, creo que era, y me dicen, es que quieren cambiar ¿cómo se llama? El anuncio de la prensa. Y quieren que aparezca una viñeta de la entrada del panteón, pero que se vea como si fuera antigua. No, pues fui, me senté enfrente del panteón, me acuerdo que estaba lloviznando y estaba haciendo frío, y me dicen, pero esto va a salir mañana. Y yo, y ya es bien tarde, bueno, pues ahí voy. Me siento enfrente del panteón y hablé primero con el guardia que estaba ahí en la entrada. Le digo, oiga señor, me voy a poner aquí enfrente a dibujar porque me encargaron que dibujara la entrada del panteón, es para un anuncio de prensa, de aquí mismo, ¿verdad? Ah, ok, no, está bien. Y me puse así en contraesquina, estaba ahí dibujando, no había nadie, pues estaba haciendo frío, estaba yo dibujando, y luego siento que me tocan así el hombro, y luego volteo y era una señora ya grande. Me dice, qué bonito dibujas, hijo, es un don que Dios te dio. Le digo, muchas gracias, señora. Pero ya así como que, déjame terminar, ya me quiero ir. Oye, pues total que me dice, mira, me tomé la molestia y me lleva un café. Y le digo, ay, señora, me dan mi pata de palo. Le pruebo el café y donde volteo a ver ya no estaba. Y dije, bueno, pues, gracias, ya me tomé mi cafecito. Y luego ya cuando estaba recogiendo mis cosas, hice 2, 3 bocetos, recojo mis cosas y me paro de frente al panteón y la señora andaba allá al fondo, donde estaban las tumbas. Y yo dije, ¿cómo llegó tan rápido? Dije, no, pues quién sabe quién será, pero sí, fíjate, me pasó eso que pues quién sabe, digo, son... O sea, mira, lo que pasa, como todos decíamos, bien y el mal existen, sí, pero no estamos acostumbrados a verlo. sí. Cuando hay una aparición, cuando hay alguien que se te acerca, no estamos acostumbrados y buscamos la lógica. Sí, exacto. Sí, y una ocasión yo le decía, yo cuando llegó un momento que en la vida me fue muy mal. Debía mi carro como 60,000 pesos, debía 50,000 de la de Banamex, no tenía trabajo, tenía 50 pesos para andar buscando trabajo, o era una coca o era un camión. Uh-huh. Entonces las situaciones se ponían muy complicadas, pero yo creo que en todo momento Diosito está. Sí. Y te pone la gente indicada. Exacto. En esas situaciones, ¿no? Y yo siempre buscaba la lógica cuando te pasaba algo. Nunca, como cuando se prendió la vela, yo decía, Sí. la apagué mal. ¿Y por qué no decir, es que él te mandó una señal que está bien? Exacto, sí, y muchas veces no es ni de buscarles lógica, o sea, simplemente aceptar las cosas, ¿verdad? Simplemente, porque yo digo que pues somos más espíritu que materia, ¿verdad? Sí. Somos más espíritu que materia. Y una vez, una amiga de allá de España me comentó una situación. Yo hice un grupo en Facebook que se llamaba Ilustradores Mexicanos. Se empezó a agregar un chorro de gente. En esta ocasión fue una chava de española. Yo le empiezo a dar consejos y a felicitarla por su trabajo porque estaba muy padre. Y luego le comentaba yo que por qué no vendía su trabajo. Le digo, pues estaba bien profesional. La fui guiando para que se hizo profesional la chava después. Y una vez estábamos platicando, ya teníamos tiempo de que chateábamos y me dice,
tengo miedo, Alfredo, dice, porque voy a ir a visitar a mi primo, dice, y siempre que me quedo en esa casa, dice, en la madrugada, dice, estoy despierta y siento que alguien va y me agarra las piernas. Y le digo, pues debe ser tu primo. Sí. Y dice, no, mi primo ya no vive ahí, dice, pero yo estoy despierta y no veo a nadie, nada más siento. Y le digo, mira, Cristina, es obvio que es un espíritu que se quiere comunicar algo. Le digo, hay que ver que es un espíritu. Le digo, y esa persona que fue ya no es, ya es el puro espíritu. Le digo, pero nosotros tenemos espíritu también. Le digo, y el espíritu es como el cuerpo, hay que fortalecerlo. Le digo, hay que fortalecer el espíritu. Le digo, haz oración, habla con Dios, porque decía ella que ya no iba a la iglesia porque allá en Europa no está de moda. Le digo, es que no es cuestión de moda, la fe debe de ser siempre. Le digo, haz oración, habla con Dios y pídele que fortalezca tu espíritu y pídele que aleje ese espíritu, que descanse en paz esa persona que ya no está. Y luego me dice, oye, eres una persona muy sabia. Le digo, no, pues simplemente, le digo, esa respuesta que yo le di me la saqué de la manga prácticamente, pero pues tiene lógica, ¿verdad? Y como te digo, el poder de la oración, como dicen, ¿verdad? Sí, pues son cosas que no entendemos, pero ahí están. Pues te agradezco bastante, Sí. Pero nos quedamos cortos otra vez. Cortos otra Sí. vez. Y llegamos a la conclusión que existe el bien, existe el mal. Pues nada más vivir la vida. Vivir la vida, exactamente, sí. Y yo el día a día lo vivo creyendo en alguien que es en Dios. Exactamente. Y alejando toda la mala vibra, la mala energía, porque hay muchas tentaciones. Exacto, y que todos somos parte del Espíritu de Dios. Y igual podemos caer hacia el mal porque hasta Jesucristo fue tentado, ¿verdad? Pero pues hay que pensar en el bien, ¿verdad? Que no vinimos a este mundo a hacer el mal. Pues queremos agradecerte y yo también te agradezco mucho. Y pues a toda la gente que ha seguido este canal, que sacamos algo muy diferente en esta situación, fuera de la lucha libre, fuera del arte, fuera del automovilismo, algo ad hoc a lo que viene siendo estas fechas. Como le decía Pedro, siempre pensé que cuando estábamos haciendo lo de la exposición, siempre veía la máscara y decía, se me queda viendo. Pues bueno, estamos pendientes para una segunda edición más adelante. Claro que sí, ya hablaremos de otros temas que hay muchos. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto. Gracias a ti.